Hola a todos y todas, mi nombre es Fátima Marchesi y mi trabajo de investigación se llama Estrés y personalidad en docentes ante los nuevos desafíos de los alumnos. La importancia de investigar si los docentes están abiertos a la diversidad de géneros, pensamientos y juicios personales del estudiante surgió porque considero que el ambiente educativo debe ser más inclusivo en cuanto a estos grupos de la sociedad actual en la que vivimos. Me pareció oportuno indagar en si los participantes utilizan nuevos recursos de interacción y en qué tan importante les parece establecer una relación de proximidad con estos estudiantes que generalmente pueden sentirse excluidos. En esta investigación se pretendió trabajar con una muestra de 60 docentes argentinos de las provincias de San Luis, Mendoza y Neuquén, de aproximadamente 21 a 60 años de edad, que actualmente trabajan dentro de la educación básica comprendida por los niveles inicial, primario y secundario del año 2022. Para llevar a cabo nuestra investigación tomamos diversos aportes. Si bien sabemos por su abundante investigación acerca del tema que los factores laborales pueden producir burnout y que solo afecta según la personalidad de la persona, consideramos que dentro de estos factores laborales de los docentes se pueden ver implicadas también las problemáticas que surgen en la interacción con los estudiantes y en los constantes cambios que surgen en la sociedad. Martí, Montero y Contreras nos dicen que la compleja relación entre educación y sociedad coloca al docente en un rol de mediador para intentar la formación del educando. Es por ello que la naturaleza social de las funciones posee un valor significativo al permitir complementar el modelo de hombre que aspira a la sociedad. Por lo general se espera de los docentes tengan una buena predisposición a las emergentes particularidades del lenguaje porque son quienes están en permanente contacto con la sociedad. Y si éste no está predispuesto a aprender de las nuevas generaciones, consideramos que puede afectar al estudiante por no sentirse incluido dentro de su ambiente educativo, ya que una mala actitud del docente puede afectar en el alumno y provocar que el mismo tenga un bajo rendimiento académico. Los objetivos de nuestra investigación fueron, como objetivo general, realizar una aproximación al estudio de estrés y personalidad en docentes, teniendo en cuenta el uso del lenguaje inclusivo y los cambios derivados por las políticas de género. Y como objetivos específicos, tenemos investigar si el docente está de acuerdo con utilizar las nuevas políticas de lenguaje que derivan de los cambios de género, determinar si es la edad o personalidad un factor influyente a que el docente se dirija hacia el alumno por el pronombre con el cual se identifique, averiguar si le genera estrés el uso del lenguaje inclusivo o la aplicación de nuevos métodos de enseñanza que incluyan temas relacionados con el cambio de género, indagar si la muestra de participantes femeninas presenta un mayor uso del lenguaje inclusivo y la perspectiva de género en el aula en comparación con la muestra de participantes masculinos. Materiales y método. Nuestra investigación posee un nivel descriptivo correlacional de carácter cualitativo, de tipo prospectivo, transversal de campo y sin intervención. Los participantes de nuestra investigación tomamos una muestra de tipo no probabilístico, accidental y voluntaria, conformada por 148 participantes, siendo el 89,9% de género femenino y el 10,1% de género masculino, con rango de edades de 21 a 60 años, residentes de algunas provincias de Argentina y países allegados. Para llevar a cabo nuestra investigación, creamos un formulario de Google en el cual se antepuso con suma importancia el consentimiento informado. El mismo se difundió a través de WhatsApp y grupos de Facebook. Los instrumentos de recolección de datos que utilizamos fue una encuesta ad hoc, la escala de 3 percibido de Cowen y el inventario de personalidad para el DSM-5. Para analizar las variables cualitativas, calculamos frecuencias y porcentajes. Para las variables cuantitativas, calculamos valores de media, mediana y desviación estándar. Para las diferencias de grupo, utilizamos pruebas de Mann-Whitney para muestras independientes. Y para las correlaciones, utilizamos el estadístico de Pearson. Resultados de nuestra investigación. La muestra estuvo conformada por el 48% pertenecientes al nivel secundario, el 32% pertenecían al nivel primario y el 20% pertenecían al nivel inicial. Los datos del gráfico 2 nos indican que de la totalidad de los participantes, 148, el 86,5% no utiliza el lenguaje inclusivo dentro del aula, mientras que el 13,5% restante sí lo utiliza.
En la tabla 1 podemos observar que obtuvimos un valor de media de 20,1 en afectividad negativa, siendo este el factor con más carga a comparación de los demás factores, y para estrés percibido obtuvimos una media de 25,8. En la tabla 2 podemos observar que obtuvimos valores de mediana más elevados en las participantes femeninas en estrés percibido, mientras que en la variable qué tan irritante le parece dicho uso del lenguaje inclusivo, los masculinos presentan niveles de mediana mayores. Esto nos indica que las femeninas tienden a presentar mayores niveles de estrés, ya sea por otros factores, pero que con respecto a la irritabilidad por el uso del lenguaje inclusivo, los masculinos presentaron mayores niveles de irritabilidad. En la tabla 3 podemos observar que obtuvimos una correlación positiva entre las variables estrés percibido con los 5 factores de personalidad. En particular, obtuvimos una correlación positiva de baja intensidad con antagonismo y obtuvimos una correlación positiva de intensidad moderada con los demás factores de personalidad. Con esto podemos decir que las personas tienden a presentar niveles altos de estrés, suelen tener conductas conflictivas, son insensibles sobre las necesidades del otro, también son impulsivos e irresponsables, son agresivos, poco empáticos y creativos. Por lo general experimentan con más frecuencia emociones negativas como ansiedad, ira y preocupación. Y por lo general suelen tender a evitar interacciones con otras personas. En la tabla 4 podemos observar que obtuvimos una correlación negativa de muy baja intensidad entre las variables edad y estrés percibido. Esto nos indica de que a medida que la edad aumente, los valores de estrés disminuyen, mientras que a menor edad los valores de estrés suelen ser un poco más elevados. Discusión. Podemos apreciar que quienes tienden a tener valores altos de afectividad negativa son quienes presentaban mayores niveles de estrés. Estos resultados corroboran con el hallazgo realizado por Gutiérrez, Solano y Bello, quienes detectaron niveles elevados en una muestra de 78 docentes. Encontramos una diferencia de mediana entre las variables estrés percibido entre hombres y mujeres, siendo las mujeres quienes presentaban niveles más altos de estrés. Garduño dice que las mujeres pueden llegar a experimentar estrés comprometiendo su salud debido a la responsabilidad familiar y la inseguridad laboral de la pareja o por las extensas jornadas de trabajo fuera y dentro de la casa. En la investigación de Vilca no se encontraron diferencias significativas en la comparación de estrés con grupos de sexo y edad. Encontramos que existe una correlación positiva entre estrés percibido y los factores de personalidad. En la investigación de García no hubo una estrecha correlación, puesto que no se encontraron valores de estrés en el personal docente, pero que consideraba que la existencia de la posibilidad de que se sientan agobiados por otro tipo de factores pueden ser familiares, económicos o algunos que se pudieron haber producido por la pandemia de COVID. Pudimos establecer una correlación negativa de baja intensidad entre edad y estrés percibido. Asofeita en sus estudios encontró datos similares a los nuestros, en el cual se demostró que a medida que la edad aumenta hay una leve disminución en los niveles de estrés, puesto que las personas de mayor edad tienden a tener experiencia y estrategias para superar las situaciones que generan estrés, y en la investigación de León y Abargues descubrieron que las personas jóvenes son más propensas a padecer altos niveles de estrés debido a la inexperiencia, falta de seguridad y de confianza en sí mismo para desempeñar las labores. Las conclusiones de nuestra investigación fueron: la mayoría de los participantes no utilizan lenguaje inclusivo, esto puede deberse a la novedad del fenómeno. Detectamos una diferencia de mediana entre las variables estrés percibido y género, siendo las mujeres quienes presentaban mayores niveles de estrés percibido. Detectamos una diferencia de mediana entre las variables qué tan irritante les parece dicho uso del lenguaje inclusivo y género. Concluimos en que los hombres presentan mayores niveles de irritabilidad por el uso del lenguaje inclusivo. Corroboramos la existencia de valores altos de afectividad negativa, datos consistentes con la investigación de Gutiérrez, Solano y Bello, y concluimos en que las personas que presentan niveles altos de estrés presentan pérdidas de deseos y evitan las relaciones con otras personas. Descubrimos una correlación negativa de baja intensidad entre las variables estrés percibido y edad. Concluimos en que a medida que la edad aumente, los valores de estrés son menores y a menor edad los niveles son un tanto más altos. También encontramos una correlación positiva entre estrés y los 5 factores de personalidad.
García, en sus estudios, señaló que además de la personalidad, existen otras variables que deben ser tenidas en cuenta en el análisis de los niveles de estrés por su fuerte incidencia. A continuación, le dejo la bibliografía que utilizamos para llevar a cabo nuestra investigación. Y eso sería todo. Muchas gracias por su atención y estoy a la espera de sus consultas. Muchas gracias.